Vamos a poner a grabar. Y vamos a arrancar. La idea de hoy es dar una breve charla sobre cómo es que tienen que escribir el informe de laboratorio. Originalmente esta charla se va antes del laboratorio, pero me pareció mejor darla después del laboratorio, cuando ya ustedes tienen todas las mediciones hechas y ya tienen un poco más de idea de qué es lo que estuvieron haciendo. Entonces, lo que voy a empezar a dar son un par de tips y también de cómo es la estructura del informe que van a tener que redactar para que, nada, cuando se sienten al compu o a escribir no estén completamente perdidos. Antes que nada, la idea de darlo así en forma de charla es también ustedes que puedan preguntar, que puedan sugerir, si tienen dudas pueden preguntarlas, para que nada, no sea tan tedioso. Así que nada, si en cuanto quieran preguntar, lo escriben por chat o prendan el micrófono y me dicen, no hay drama. Entonces, primero vamos a hablar de qué es un informe de laboratorio. La idea del informe de laboratorio es que es una prueba de que hicimos, entendimos y analizamos el experimento de laboratorio. Estoy grabando, sí. Entonces, toda esta charla se basa en un PDF que les pasé, que se llama Pautas y Sugerencias para la Redacción de Informes, que lo tienen ahí en el Classroom. Yo lo que hice es ese PDF lo condensé en una suerte de charla. Y la idea, bueno, de vuelta, es que charlemos la parte del informe, para los que recién están llegando. Entonces, la idea de un informe de laboratorio es una prueba de que hicimos, entendimos y analizamos el experimento de laboratorio. Originalmente la materia tenía 4 laboratorios, este cuatrimestre probablemente tengamos solo uno, entonces el informe que hagan va a tener que estar bien hecho. Y es una forma que tenemos de comunicar la experiencia que tenemos y contar nuestros resultados a personas que son ajenas al experimento. O sea, lo que van a tener que hacer en el informe de laboratorio es contarnos a nosotros, que no somos ajenos al experimento, pero vamos a tratar de simular que lo somos, contar cuál fue su experiencia a la hora de medir, por ejemplo, en este caso, el periodo de un péndulo. Entonces, lo que tenemos que hacer es comunicarle al lector de una forma clara y entretenida cuál fue nuestra experiencia. Entonces, ahí en el PDF hay un ejemplo que dice que son las 12 de la noche y que el lector tiene que elegir entre leer nuestro informe o ponerse a ver televisión o hojear un diario. Entonces, si nuestro informe es una cosa poco clara, llena de gráficos que no se entiende, obviamente nuestro informe va a perder contra la televisión. La idea es que hagamos el informe lo más ameno posible para la lectura. No sé si alguien quería preguntar algo. Y después, para que tenía anotado algo que quería decir. Un segundo. Acá está. ¿Se corta? A ver si me acerco un poco más al micrófono. ¿Alguien más se le corta? No, yo lo escuché bien. Perfecto, bueno. Seguimos. Sí, puede ser, capaz que me alejé un poco del micrófono, y justo ahí se corta, pero bueno, no importa. Entonces, otra cosa importante del informe laboratorio es que nos deja organizar a nosotros las ideas. Cuando uno mide, en general, mide como medio a lo bestia, mide hasta que, bueno, tiene los resultados y después se pone a analizar. Después de eso, el informe laboratorio que nos da es un momento para nosotros ordenarnos, saber qué es lo que medimos y poder analizar mejor los datos de manera más clara. Bueno, eso por ahí con respecto al informe. Entonces, solamente para recordar,
hagamos mentalmente la práctica de laboratorio. Lo que pusieron ustedes es medir un péndulo simple, midieron el largo del péndulo, obviamente, midieron con un cronómetro un periodo, 5 periodos juntos, 20 periodos juntos, 50 periodos juntos. Eso, no sé si se acuerdan, de manera de que uno podía reducir el error que tenía en las mediciones. Después midieron 100 oscilaciones. Ah, yo esto tengo... Acá tengo un puntero. Listo. Después me dieron 100 oscilaciones, ¿sí? Una por una con el parcial del cronómetro, y a partir de eso sacaron un histograma. Y después modificaron el largo del péndulo, y con eso podían hacer de ajustes lineales, calcular la gravedad. Entonces, primero, antes que nada, acá hay un comentario. Cuando uno pone en el informe mediciones, por ejemplo, acá el largo del péndulo, acuérdense de poner el error. ¿Sí? La forma de escribir con el error es así. Uno toma una cifra significativa, que quiere decir una cifra significativa, quiere decir que tomo tantos decimales en el error hasta que aparezca un número que no es 0. Lo que hace eso es decirme cuántos decimales voy a tener que tomar en el resultado. O sea, ven que acá quedan 0,1, quiere decir que tengo que tomar un decimal. ¿No me escuchan? ¿Sí? ¿Puedo llegar a subir un poco el coso? No sé, a mí se me corta por momentos, pero escucharlo escucho ahora. Ok. Bueno, después cuando tenga la charla grabada veo dónde se corta y de última la grabo de vuelta. Ahí está. Ah, ok. Puede haber sido que se actualizó Zoom y están todos los parámetros por cualquier lado. Bueno, sigamos. Ahí está. Bueno, habíamos tomado los periodos de agrupos de manera de reducir el error. No sé si se acuerdan que había un error por culpa de la visual humana, que tiene un tiempo de retraso, que cuando uno toma una oscilación, ese error cae en todo ese periodo, pero si uno lo hace en 5 mediciones, ese error se divide en 5. Si uno lo hace en 20 mediciones, ese error se divide en 20, y así sucesivamente, hasta que en 50, el error más importante termina siendo el error del cronómetro. Después, bueno, con las 100 oscilaciones van a armar un histograma para cada persona del grupo, y la idea es comparar los distintos histogramas. Y después, modificando el largo, tenían una relación entre la gravedad, la longitud y el periodo del péndulo. Que eso, con ajustes lineales, uno podía sacar la aceleración de la gravedad. Entonces, cuando ustedes hagan un informe, una cosa importante que tiene el informe es que tiene que tener una estructura. No sé cuánta experiencia tienen ustedes en hacer informes. Algunos creo que cursaron química, ya hicieron informes de laboratorio. En líneas generales, el informe de química es muy parecido al nuestro. Tiene algunas diferencias, ¿no? Venía hecho el informe, o sea, nosotros teníamos que completar con los resultados nada más, y quizás dar una que otra conclusión. Sí, acá el informe, lo que viene hecho es una hoja en blanco de Word y lo tienen que hacer todos ustedes de cero. Claro. Es bastante diferente en eso. Entonces, No, con los de química teníamos que completar con alguna conclusión que hayamos tenido o con datos. Pero ya venía todo armado la estructura. Okay. No, acá van a tener que hacerlo ustedes, y lo bueno, en realidad, va a ser lo malo de este cuatrimestre, es que al ser una sola práctica, uno no va a tener mucha cancha cuando llegue el final del cuatrimestre. Los otros cuatrimestres eran 4 informes, entonces al final de la materia uno ya salía con un estilo de escritura ya un poco más definido. Pero bueno, es lo que nos deja la cuarentena. La estructura que tiene que tener el informe va a ser, primero, títulos y autores. O sea, búsquenle un título que les guste y pongan quién hizo el trabajo. Un resumen que tiene que ser breve, dos párrafos, un párrafo un poquito más. Una introducción que
no necesariamente tiene que ser corta, sino que lo que necesita la introducción es dar todas las herramientas al lector para que pueda leer el informe y que lo motive a leerlo. Una sección experimental donde contamos el experimento. Una parte de análisis y discusión de resultados. Lo voy a decir varias veces, pero la gran diferencia con el apunte que les pasé es que suele tratar análisis por un lado y discusión de resultados por el otro. Nuestra idea es que trabajen las dos secciones juntas. Eso ahora después les voy a explicar un poco más. Una conclusión, y después pueden poner referencias, bibliografía, y un apéndice con si necesitan poner cómo calculan los errores, etc. Entonces, vamos ahora a pasar secciones por secciones, haciendo algunas aclaraciones. En títulos y autores, hay que darle un título en informe que permita, en pocas palabras, dar una idea sobre lo que estamos trabajando. Y eso puede ser un poco tramposo, porque un título podría ser péndulo simple. Ahora, poner péndulo simple a un informe de laboratorio, capaz que queda como un poco aburrido. Si yo tengo que leer algo que tiene un título muy simple, no me va a tentar a leerlo. A pesar de que, como lo tengo que corregir, lo voy a tener que leer. Pero el título, piensen que es el primer enganche que uno tiene hacia el lector. Entonces tiene que tener un título que llame la atención, o que por lo menos motive a que uno lo lea. Tienen que estar las personas que están incluidas en el trabajo, o sea, no se olviden de poner a nadie, no pongan gente de más tampoco. Y pueden incluir una forma de comunicarse con los autores. Hoy en día lo más común es pongan el mail de alguno, o los mails de todos, eso lo pueden elegir ustedes. Después tenemos la parte del resumen. El resumen tiene que ser un adelanto de lo que va a ser el informe. Tiene que ser claro, corto y conciso. Y junto con el título son las herramientas que tenemos para que el lector se entusiasme a leernos. O sea, si el título y el resumen son aburridos, yo no voy a tentar a nadie a leer mi trabajo. En cambio, si tengo un resumen un poco más llamativo, por ejemplo, que cuente algunos resultados, que cuente qué es la experiencia que pasó, eso va a ayudar a que nos lean. Entonces, lo importante del resumen es que tenemos que contar qué se hizo, cómo se hizo y cuáles fueron los resultados destacados. Esto capaz que no es tan intuitivo, pero uno en un resumen puede adelantar resultados. Si yo tengo un resultado que es interesante, por ejemplo, que medí bien la gravedad, medí con 9,8 la gravedad, con algún decimal extra, lo puedo contar, es un buen resultado. O por ejemplo, si medí cualquier cosa, capaz que hasta puede ser interesante saber por qué se midió cualquier cosa. Otra cosa importante es que cuando trabajemos en un informe, el tiempo verbal va a ser pasado. Entonces, en lugar de decir se medirá o se mide, vamos a decir se midió. ¿Sí? Los verbos van a estar en pasado. ¿Hasta acá estamos bien? No sé si quieren consultar algo. Perfecto, profe. Yo puse acá algunos ejemplos de intro. Ejemplos de resumen. Si mi resumen es hicimos la práctica 1, esto es una... ¿Se me cae el PowerPoint? A ver. Esto no es cualquier cosa. Si por ejemplo tenemos un resumen así, que... Bueno, este es un resumen viejo, no es para este cuatrimestre porque tiene fotointerruptor, pero si tiene un resumen de este estilo, por ejemplo, que diga que, bueno, se estudió la física de un péndulo simple, se midió varios periodos utilizando un cronómetro y un fotointerruptor, se compararon los resultados, bla, 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 bueno. Y bueno, se estudió la dependencia en la longitud del hilo, bueno. Lo pueden leer después tranquilos. Pero este es un informe, este es un resumen que está mejor escrito. Cuenta qué es lo que hicimos, cuenta brevemente cómo lo hicimos y adelanta un resultado. Que no sé si alguien se da cuenta de algo del resultado. Este informe, según Chuck Norris, está ok. La única sutileza es que, fíjense que
esto está con 2 cifras significativas. Si uno lo escribiera bien, esto sería 0,6 y el resultado sería 9,6. Y después tenemos el otro tipo de resúmenes, que es pasarse de mambo con lo que uno escribe. En general, con dos párrafos debería alcanzar para tener un resumen conciso. Entonces, esto tampoco háganlo. Después pasamos a la introducción. Creo que lo que uno cree de la introducción es que debería ser corta y no tiene por qué ser así. La idea de la introducción es que es la sección que nos va a motivar al lector a leer el informe y además le va a dar todas las herramientas que necesita el lector para poder leerlo. Si yo hago un informe de péndulo y no cuento, por ejemplo, qué es el periodo o cómo se calcula, el lector va a llegar a la parte del resultado y va a estar completamente perdido. O si yo no defino qué es un péndulo, el lector no tiene por qué saberlo. Entonces, buenas herramientas para la introducción es contar un poco qué es lo que, cómo es el problema, definir cosas y además es un buen momento para introducir las ecuaciones y también decir de dónde salen. La idea de cuando uno pone ecuaciones es que no parezca que salgan de la galera, sino que uno puede poner una referencia o decir, bueno, esto sale de tal lado y demás. Entonces, lo principal de esta sección es que orientemos al lector hacia el tema de estudio y expliquemos por qué es importante estudiarlo. En el caso nuestro, el péndulo simple es una cosa que se conoce hace varios años, no es ningún tema que esté de moda, pero si se ponen a buscar, hay un par de cosas interesantes de péndulos que pueden agregar al informe. Ahora les voy a contar un poco más de eso. Bueno, tenemos que contar cuáles son los objetivos del experimento. Más allá que el objetivo de todos es aprobar la materia, creo que el objetivo en general del experimento es poder medir el periodo de un péndulo casero y calcular la aceleración gravitatoria. Y bueno, tenemos que darle al lector las herramientas necesarias para que pueda entender nuestro trabajo. Y para esto, acá pongo un par de ejemplos, una lista de cosas que uno puede hacer en la introducción, como por ejemplo dar la resolución del problema, aunque sea brevemente, no hace falta que hagan el problema en detalle. Contar cuáles son las motivaciones a la hora de estudiar este tema. Comentar qué es lo que se está investigando. Si llegan a encontrar algo de péndulo, bueno, puede ser, pero si esto es más que nada si es un tema actual. Y bueno, las fórmulas y ecuaciones, que no se olviden de enumerarlas. Cuando uno pone una fórmula de ecuación, se pone con un número acá al costado. Entonces, cuando más adelante lo necesiten, dicen, usando la fórmula tanto, y uno ya sabe qué fórmula es. Entonces, por ejemplo, ¿qué deberíamos tener en la introducción? Esta no es una lista exhaustiva, sino que es una suerte de ejemplos. Por ejemplo, podemos contar qué es un péndulo. Yo, por ejemplo, acá encontré una definición que no me acuerdo dónde es, pero estoy casi seguro que es de Wikipedia. Que, por ejemplo, el péndulo simple, también llamado péndulo matemático, péndulo ideal, es un sistema idealizado constituido por una partícula de masa m que está suspendido en un punto fijo o mediante un hilo inextensible sin peso. Bueno, bla, bla, bla. Cuando uno saca información de algún lado, uno puede poner una referencia. Yo la puse así entre corchetes, 1, y al final de la charla están de dónde saqué cada cosa. También podemos contar para qué se usa un péndulo. Yo acá puse 2 ejemplos, el péndulo del reloj o una hamaca. Y también se puede contar un poco cuál es la historia del péndulo, qué es de dónde viene. Bueno, y acá había encontrado en algún lado de dónde salía el péndulo. Acuérdense de, bueno, cuando uno saca información de otros lados, de referenciarlo. Y después la parte física. Tenemos que contar qué es físicamente un péndulo. Por ejemplo, acá uno puede poner cómo es el diagrama de cuerpo libre a distintos ángulos. Cómo es el periodo del péndulo. ¿Sí? Esta fórmula va a ser clave en todo el informe.
y cómo es el periodo en forma más generalizada, porque uno en algún momento usó la aproximación de ángulos pequeños. Eso lo vamos a tener que decir, que usamos una aproximación en el informe. ¿Y qué pasaría si uno no considera la aproximación? O sea, tiene que empezar a tomar estos términos que dependen del ángulo, que, bueno, hacen más complicado el problema. Pero todas esas cosas, esas aclaraciones, está bueno ponerlas en la introducción. Después tenemos una sección experimental. En experimental es donde vamos a contar el experimento, ¿sí? En experimental tiene que decir qué es lo que utilizamos para medir, cómo vamos a medir, cuáles son las incertezas que tenemos en los distintos instrumentos. Y está bueno en experimental que hagamos un esquema, ¿sí? Brevemente, de cómo es nuestro arreglo experimental. En este caso, el nuestro es como muy simple, es un hilo, una masa y un cronómetro, no tiene mucha más ciencia, pero por ejemplo acá, esto es lo que hacíamos en el laboratorio. Esto es un fotointerruptor que detecta cuando el péndulo pasa a través de él, y a través de eso mide los distintos periodos. Lo que tiene el fotointerruptor es que tiene una precisión mucho más grande que el cronómetro, entonces deja medir con mayor precisión el periodo, y además uno se saca de encima el error humano. Bueno, esto es un pie para agarrar el fotointerruptor, y esto iba conectado a la compu. Lamentablemente este cuatrimestre, bueno, no lo pudimos hacer, pero esto es lo que teníamos preparado. Me quedé acá. Una cosa es cuando uno agrega figuras, las figuras van a ir numeradas, o sea, va a ser figura 1, figura 2, figura 3. Cuando uno agrega un gráfico, por ejemplo, de Excel que lo pone en el informe, también va a contar dentro de la lista de figuras. No existe figura y gráficos, todo va a ser figura. Y bueno, cuando uno pone una figura hay que agregarle lo que se llama el epígrafe, que es explicar brevemente qué es la figura que estamos viendo. Por ejemplo acá dice figura 1, arreglo experimental utilizado durante la práctica 1 del laboratorio. Se midió el periodo de un péndulo con un fotosensor conectado a una PC. O sea, tiene que tener una breve descripción de qué es lo que el lector está viendo. Bien. Después, nosotros en la parte en el experimento vamos a medir cosas. Lo vamos a medir con distintos instrumentos. Está bueno contar qué es lo que vamos a medir directamente, cuáles son las mediciones directas y cuáles son las mediciones indirectas. Y ahí también contar cuáles son los errores. Si uno tiene un instrumento, decir, bueno, el error va a ser tanto. Por ejemplo, en el caso del cronómetro vamos a tener errores de 0,01 segundos. Si uno utiliza una regla o un metro para medir, bueno, ¿cuál es el error? Y también, por ejemplo, si uno va a calcular un periodo promedio, el error va a venir de estadística. Si uno va a calcular la gravedad del ajuste lineal, bueno, ¿dónde va a venir el error? Esas cosas los podemos contar. Más que nada es importante cuando uno tiene fuentes de errores que son grandes, aclarar dónde viene. Y algo importante es que en esta sección no ponemos resultados. O sea, no vamos a decir en esta sección cuánto me dio el periodo. ¿Sí? En esta sección vamos a poner las cosas que uno setea del experimento. ¿Qué quiere decir esto? En el experimento yo voy a armar un péndulo con una longitud L. Esa longitud L la tengo que informar en la parte experimental. Tengo que decir cuál es el largo. Lo que no voy a decir es cuánto es el periodo, porque el periodo ya es un resultado. No sé si se entiende esto, si quieren que vaya de vuelta. ¿Sí? Después, por ejemplo, uno puede decir... ¿alguien me dijo algo? ¿Podrías repetir lo último, profe, porque se me cortó? No, lo que digo es, en esta sección no se ponen resultados. Lo que quiero que distingas es qué es un parámetro que uno pone en el experimento y qué es un resultado. Por ejemplo, la longitud del hilo es algo que uno setea cuando arranca el experimento. Yo tengo que definir una longitud de hilo, no sé, 1,5 metros, 2 metros, lo que sea. Pero un periodo, que es algo que yo medí con el cronómetro, es un resultado. Entonces, el periodo lo voy a poner en la parte de resultados, y por ejemplo, la longitud del hilo la puedo poner en la parte experimental.
Otras cosas que puedo poner en la parte experimental es, por ejemplo, los materiales con los que hice el hilo, la masita puntual de qué es, si tiene dimensiones, si no tiene, ese tipo de cosas. Bueno, me dice que me quedan 10 minutos. Bueno, entonces, acá hice una especie de resumen de cómo debería ser una sección experimental para este informe. Tenemos que contar cómo armamos el péndulo, sobre todo ahora que cada uno hizo su péndulo diferente, puede contar un poco qué es lo que hizo. Bueno, los materiales que usaron, cuál es la longitud, de dónde lo colgaron, sobre todo porque creo que esta vez hay diferentes formas de colgarlo. Yo cuando hice el video para la práctica di un par de ejemplos, pueden contar cuáles eligieron, si eligieron otros está todo bien. Acá me preguntan, armamos la parte para el experimento 1, después ponemos análisis de datos. No, la idea es que cuenten el experimento 1, el experimento 2, el experimento 3, todo en la parte experimental, y después en análisis de datos, todo lo que obtuvieron de mediciones. Es preferible hacer un solo experimental y un solo análisis de resultados que hacer 3 y 3, porque si no es como que queda como cortado. Eso como recomendación general. A veces está bueno ponerlo separado, pero en general vamos a tratar de practicar hacer una sección experimental, un análisis de resultados. Al contar la parte experimental, narramos cada uno de los participantes. Narramos, si decís nombrar, sí, pueden nombrar, pueden decir, bueno, Caterina hizo esto, no sé, Jorge hizo esto, Carlos hizo esto, el que sea hizo esto, puede ser. ¿Tienen que estar los resultados de todos? Sí, la idea es que sí. O sea, eso lo van a tener que manejar ustedes. Por ejemplo, por ejemplo, cuando pongan las mediciones de un periodo, 5 periodos, 20 periodos, bueno, van a tener varias tablas y van a decir, bueno, esta es la tabla de lo que me dio el alumno tanto. Esta es la tabla que me dio tanto. Esta es la tabla de cosas. ¿Sí? Profe, Sí. es decir que en el trabajo describimos todo lo de todos, o sea, Claro. qué péndulo usó tal persona, qué péndulo usó esta persona, excepto Claro. que ambos han usado lo mismo. Si usan lo mismo, Si ahí usaron lo hacemos. mismo, bueno, van a poner, todos usamos el mismo péndulo, pero sí. Sí, va a Perfecto. quedar como varios péndulos. Sobre todo eso está bueno para ver si hay diferencias en los resultados. Porque si uno usa un péndulo que es, por ejemplo, no sé, una soga, ¿sí? Contra un péndulo que, no sé, fue un cable, quizás tenga resultados diferentes y quizás vengan por ahí. Quizás no. Bueno, eso lo veremos después en cada informe. Entonces, bueno, también hay que explicar qué son los instrumentos que usamos. Yo acá dice fotointerruptor, debería tacharlo. Usamos solamente cronómetro, eso para medir el tiempo. ¿Y cuáles son sus errores? Por ejemplo, acá está bueno decir que hay un error instrumental, pero también hay un error de la reacción de tiempo humano. Que por ejemplo, creo que puse 0.25 y 0.20. Bueno, para eso está bueno referenciar. Si yo hubiese referenciado, sabía de dónde saqué esto. Pero, por ejemplo, en este caso, uno tiene que contar que tiene un error humano que es más grande que el instrumento. Entonces, por eso es que vamos a medir varios periodos juntos. Tenemos que contar si hay otras fuentes de errores. También, por ejemplo, cómo tiramos el péndulo. ¿Sí? Acuérdense de aclarar que el péndulo parte del reposo. ¿Sí? O, por ejemplo, si lo que hicieron fue tirar el péndulo, dejar que oscile una vez y ahí arrancar a medir, eso lo pueden contar. Muy importante, cuenten que hicieron ángulos pequeños, porque es una de las hipótesis principales del experimento. Bueno, y si alguna cosa más que se les ocurra, pueden contarlo acá. Y hay que explicar en detalle cómo es cada experimento.
¿Sí? Por ejemplo, podría ser, bueno, dejamos el péndulo que oscile, dejamos pasar la primera oscilación y ahí arrancamos a medir. Cuando el péndulo se frenaba, ahí aprieto el cronómetro, bueno. Cuenten bien qué es el experimento para que la persona que está leyendo esto sepa qué es lo que ustedes hicieron. A ver si. Bueno, y la parte más importante del informe va a ser la parte de análisis y discusión de resultados. Si chusmean el PDF que les pasé, creo que lo que habla es de una sección de presentación de resultados y después una sección de discusión. La idea acá es que hagamos las dos cosas a la vez. Presentemos los resultados y abajo discutamos qué es lo que está pasando. La forma de presentar resultados va a ser más que nada gráficos. Estos gráficos van a contar dentro de la lista de figuras. O sea, si uno tenía 2 figuras en la intro y el experimental, el primer gráfico que ponga en análisis va a ser figura 3. Y en algunos casos conviene usar tablas, ¿sí? Cuando ustedes ponen una tabla, sigue la regla de las figuras, o sea, numérenla, pero así tabla 1, tabla 2, tabla 3, y expliquen brevemente qué es esa tabla. La idea que tenemos en esta sección es contar cuáles son los resultados, ¿sí? Por ejemplo, uno puede poner un gráfico, y abajo contar qué es lo que se ve en ese gráfico. ¿Sí? Por ejemplo, ustedes van a armar un histograma, por ejemplo, de los periodos que pudieron medir, y abajo, dentro del texto, pueden contar, bueno, este histograma, la media cae en tal lugar, tiene una cierta desviación estándar, y si necesitan lo van a poder comparar con lo de los otros integrantes del grupo. Cuando uno pone resultados, acuérdense de que tiene que poner los errores, siempre respetando la idea de una cifra significativa. Y en esta sección es muy importante que se discuten y se analizan los resultados. O sea, es el momento que nosotros tenemos para defender nuestro trabajo. Cuando el lector lo lea, no vamos a estar ahí para decirle, no, mira, acá lo que quise decir fue tal y tal cosa. Cuando el lector lo lea, nosotros no vamos a estar, entonces no vamos a poder defenderlo. Entonces, el momento de defender nuestro trabajo es acá. Si yo tengo buenos resultados, tengo que decir, bueno, esto está bien por tal y tal motivo. Si, por ejemplo, a mí la gravedad me dio otra cosa, me dio, no sé, 15, bueno, tengo que contar de por qué es que me dio mal. ¿Sí? Entonces, en líneas generales, el momento de defender las mediciones, de defender lo que hicimos, es acá. Si explicamos que eso lo ponemos, si por ejemplo explican qué es la desviación estándar, eso está bueno en la introducción. Por ejemplo, en la introducción pueden contar un poco de estadística, que dado la parte estadística de las mediciones, uno tiene que hacer lo que es un promedio, pueden contar que es un promedio, pueden contar que es la desviación estándar, pueden contar que es una gaussiana, por ejemplo, que es algo que a ustedes les va a pasar que van a ver en un histograma. Eso estaría bueno ponerlo en introducción. Y después eso uno lo puede retomar en análisis y discusión de resultados. Esto no es como reglas fijas, sino que eso después, cuando pase el tiempo y ustedes escriban más informes, esos van a tener un poco más cancha y van a saber cuándo conviene poner una cosa en el análisis, cuándo conviene ponerlo en introducción. Por ahora la idea es que sigan un par de reglas que nosotros les ponemos como para ir ganando, ¿cómo se llama? Práctica a la hora de escribir. Me queda un minuto, así que corto. Voy a buscar una botella de agua y seguimos. Dale, dale. Ahí vuelvo. Bueno, vuelvo. La idea es hablar de gráficos bien y mal hechos. De vuelta, si bien los dos se ve la información, acá juega un poco más la estética de cómo uno presenta las cosas. Si uno presenta cosas que están desordenadas, mal acomodadas y qué sé yo, eso no va a ayudar en el informe. Entonces,
fíjense cuánto más ordenado es un gráfico bien hecho que un gráfico no tan bien hecho. No sé cuánta experiencia tienen de Excel, pero por ejemplo, esto es un gráfico como que recién salió del Excel. O sea, no tuvo ningún trabajo previo. Cosas que les voy a recomendar, por ejemplo, estos títulos, vuélenlos, los suprimen. Después, por ejemplo, acá, en esta zona, no tiene título del eje, no tiene unidades. ¿Sí? Cuando uno tenga gráficos, se acuerda de ponerse qué es cada eje y las unidades. ¿Qué dije recién? No me acuerdo qué dije recién. ¿Qué gráfico? Acá, ¿ves que dice velocidad versus tiempo? Eso bórrenlo. O sea, que no tenga título el gráfico. Lo que va a ser de título del gráfico es la parte de figura. ¿Sí? La parte de figura es lo que me va a indicar qué es lo que yo estoy viendo. Por ejemplo, acá dice figura 2, velocidad en función del tiempo para dos masas distintas. Las líneas representan ajustes lineales a los datos experimentales. De paso, ¿cuántos saben de ajustes lineales? ¿Saben lo que es un ajuste lineal? Yo algo habré en el informe, pero no sé si lo vieron en otra materia. La idea de un ajuste lineal es la recta que mejor representa los datos que yo tengo. Entonces, estos puntos que están acá o estos cuadrados son mis mediciones. Yo tengo que buscar la mejor función lineal que se parezca a los datos que yo tengo. Entonces, cuando uno hace un ajuste lineal o una regresión lineal o línea de tendencia, lo que va a hacer es tirar una recta que se aproxime mejor a los puntos. Acá lo que me preguntan es, ¿había que elegir una función? En general sí, en general nosotros vamos a trabajar con rectas, pero si por ejemplo yo tengo una dependencia cúbica o cuadrática, voy a tener que elegir otra función, ¿sí? Todo lo que es ajuste es tratar de buscar la función que mejor se aproxime a los datos que tengo. Nosotros como vamos a trabajar con lineales, vamos a buscar ajustes lineales, ¿sí? Pero sepan que existen varios tipos de ajustes. Sí, en química, por ejemplo, puedo ajustar veo con 1 sobre x, logaritmos, ¿sí? Hay distintos tipos de funciones. Nosotros por ahora nos vamos a quedar con las lineales, que cuando uno hace un ajuste lineal, lo que obtiene es esto que está acá. ¿Ven que dice y igual a tanto? Entonces, los resultados de un ajuste son la pendiente, ¿sí? La pendiente, ¿se acuerdan que es el número que acompaña la x? Y la ordenada de origen. Si yo tuviese, por ejemplo, el ajuste lineal de una cuadrática, mis resultados del ajuste serían los parámetros a, b y c. ¿Sí? Y después acá hay un número que es r cuadrado, que es un número que va entre 0 y 1, que me dice cuán bueno es mi ajuste. Si mi ajuste es perfecto, o sea, hay una dependencia lineal bien marcada, me va a dar 1. Si mi ajuste no coincide para nada, me va a dar 0. Y en el medio, bueno, todas las posibilidades. Por ejemplo, este ajuste que está más o menos bien, ven como la línea naranja se pega mucho a los puntos naranjas, dio 0,9895, o sea, está muy cerca de 1. Y fíjense este ajuste azul, que quizás los puntos están un poco más alejados, no están tan alineados, da un poco menos. Pero los dos ajustes son muy buenos, está dando 0,90 y pico. Eso es un ajuste bien hecho. ¿Sí? Lo que quizás arruinó de esto es cómo se presenta el gráfico, pero después los datos y el ajuste estaba bien. Entonces, una cosa que aparece acá, esto que de la parte que yo les leí del ajuste, esto no está bueno ponerlo en el gráfico porque medio como que lo tapa un poco. En la parte en el texto del informe, después de presentar el gráfico, pueden decir que se hizo el ajuste y se obtuvo la pendiente tanto y la ordenada del origen tanto. Con su error. La ordenada del origen y la pendiente de un ajuste tienen error. Después lo mismo acá, ven que dice los puntos azules son serie 1, los puntos naranjas son serie 2. La persona que lee el informe no sabe qué es serie 1 o serie 2. Por ejemplo, esas series lo que eran valores de distintas masas en ese informe. Entonces pongan cuánto valía la masa tanto, cuánto valía la masa
la segunda masa que usar. ¿Estamos hasta acá? Bueno, por último, la conclusión. La idea de la conclusión es que cierra el trabajo y nos sirve para reforzar las ideas que queremos que el lector se lleve. O sea, es como que le volvemos a decir al lector lo importante, ¿sí? ¿Qué es lo importante de nuestro trabajo? Por ejemplo, si hicimos las cosas bien, que se midió bien la gravedad. O, por ejemplo, una conclusión importante es que pudieron hacer la práctica 1 en sus casas. Tiene que ser breve, no hace falta que sea tan breve con el resumen. Y una cosa importante es que no tiene que contener información nueva. O sea, ¿qué quiere decir información nueva? Por ejemplo, si ustedes no pusieron cuánto les dio la gravedad, no la pongan en la conclusión. Tiene que estar antes. ¿Sí? O sea, todo lo que sea información, cosas que uno está informando, no tiene que ser nuevo en el informe en la conclusión, sino que tiene que estar antes. ¿Sí? Es como, la conclusión es el momento donde volvemos a repetir lo importante. Bueno, después, si necesitan referencias o bibliografía y apéndice, lo pueden incluir. La idea es que ustedes tienen toda una parte de cálculo de errores, de propagación de errores. Eso en general en un informe no se pone, pero como es la primera vez y queremos asegurarnos que hicieron bien las cuentas, pónganlo en el apéndice. O sea, pongan los errores, los cálculos de errores, pónganlos en el apéndice para que cuando lo corrijamos con Cristian podamos ver si metieron la pata en algún lado, si les dio muy grande, bueno, ¿por qué es que le dio muy grande? Y más que nada para también ayudarlos a ustedes si se equivocaron en algo. Si necesitan de vuelta referencia y bibliografía, este es el momento de agregarlo. Hay algunas formas para escribir las referencias. En general uno pone el nombre de los autores, el título del libro o publicación, editorial. ¿Sí? Acá tienen algunos ejemplos. Si es un paper, por ejemplo, lo pueden citar así. Si es un libro, por ejemplo, pueden usar este formato. Lo importante es que todas las referencias tengan el mismo formato. ¿Sí? No escriban en una el autor primero y en la otra pongan el año primero. La idea es que todos respeten un formato. Bueno, y como decías, en el apéndice pueden incluir cálculos, pueden incluir datos. A veces está bueno poner los datos que se midieron en el informe. Yo no lo dije, pero no pongan, por ejemplo, ustedes hicieron un histograma con 100 mediciones. No me pongan las 100 mediciones en la parte de resultados, porque si uno viene leyendo y se encuentra con 100 renglones de números, es un garrón para leer. La forma de presentar, por ejemplo, las 100 mediciones va a ser en un histograma. Un histograma condensa toda esa información en un renglón de un par de centímetros. Si ustedes, por ejemplo, creen que es necesario darle al lector cuáles fueron sus mediciones, porque no sé, sus mediciones están buenas, lo que sea, lo pueden poner al final. La tabla, sí, perdón, la tabla, depende de qué tabla. Si, por ejemplo, este tipo de tablas, voy a volver para atrás. Claro, las 100 mediciones individual, o sea, la medición 1 me dio tanto, la medición 2 me dio tanto, la medición 3 me dio tanto. Si querés ponerla, ponela en el final, en el anexo. ¿Sí? Pero la forma para informar cuáles fueron las 100 mediciones es un histograma. Pero, por ejemplo, este tipo de tablas que tiene resultados, ¿sí? Eso sí va a estar en análisis y discusión. De vuelta perdí. ¿Tengo una consulta de los gráficos? Sí. ¿Podés ir a la diapositiva de los gráficos? Sí. Un segundo. Esa. Sí. Yo, en vez de referenciar con las masas, uní los puntos con la estimación lineal y a esa estimación lineal le puse un color y referencié de quiénes de los integrantes es cada línea. Ah, ¿Vale sí. Sí. Mientras que vos no me pongas serie 1, serie 2, que yo no tengo ni idea quién es. ¿Sí? No, claro, ahí donde dice Liner serie 1,
le cambié ese nombre y le puse exactamente el nombre, el de mi compañero, sí. y colores diferentes. Sí, está perfecto, está perfecto. Sí, lo de los colores, justo eso se puede poner distintos colores, está bueno. Pero lo importante es que, claro, no, esto pasa que esto es del informe 2. Ustedes no van a conocerlo probablemente. Ah, está bien, pensé que capaz querían que pongamos la masa del péndulo. No, esto es del informe 2 que usaban distintas masas. Okay, no, de acá lo único que me interesa de sesión es cómo se escribe la figura. Entonces, profe, ahí ponemos lo de los 5 integrantes con distintos colores. Claro. Eso también es importante, está buena la pregunta. También, lo que me decían también hace un rato, los colores está bueno porque agregan mayor claridad a la hora de verlo. Y después, uno tiene como dos formas de presentar ese tipo de resultados. Uno puede poner un gráfico por cada integrante, ¿sí? Entonces, si tienen un grupo de 3, 4 personas, cuando la persona lea eso, va a cruzarse con 4 gráficos juntos. O sea, imagínense esta situación, es un poco aburrido. Entonces, quizás conviene concentrar esos 4 gráficos en uno solo. Y bueno, si le ponen colores y dicen de quién es cada uno, eso me parece que queda mejor. Entonces, sí, lo ideal sería en un solo gráfico poner los 4 integrantes. Ojo, a veces no entra y uno no tiene otra opción que hacerlo en gráficos separados. Pero si lo pueden poner en un solo gráfico, está bueno. Y creo que ya estamos. Profe, ¿podría volver a repetir lo de las 100 mediciones? Porque no me quedó claro. O sea, tenemos que poner las 4 variaciones que hicimos, las 4 mediciones con de los periodos. ¿Y con las 100 cómo hacemos? Claro, las 100, o sea, lo que yo decía es, no me pongas una tabla donde diga, medición 1 me dio 2,92, medición 2 me dio 2,82, medición 3 me dio 2,98. Eso no lo pongas porque es un garrón para leer. Si vos lo querés poner, no hay problema, pero ponerlo en el apéndice. La forma de que me muestres a mí cuáles fueron tus 100 mediciones es un histograma. Ahí está. Un histograma es un gráfico de este tamaño que me está contando las 100 mediciones, mucho más resumido y mucho más agradable a los ojos para ver, y además yo puedo sacar mejor la información en un histograma que en una tabla. Perfecto, porque se me había cortado ahí y no había podido escuchar. Gracias. No, perfecto. Profe, tengo una duda. Dale. En el grupo, si tenemos como cada uno tiene su tipo, cómo se hizo su péndulo y cada uno va a tener sus periodos y eso. Pero en el momento de hacer el informe, ¿tenemos que poner los resultados de cada uno? ¿O claro. La idea del informe más que nada va a ser comparar 4 péndulos distintos. Va a terminar siendo eso. ¿Se entiende? Pero podemos hacer como en el péndulo 1 que hizo hizo esto. Tal persona hizo el péndulo de esta forma, tal persona hizo el péndulo de esta forma, ¿sí? Eso iría en experimental. Okay. Después en los resultados pueden contar las mediciones por separado, ¿no? ¿Sí? ¿Y tenemos que contar cómo le dio distinto por X motivo? Por ejemplo, a este le dio distinto porque su masa era más pequeña, entonces había más... Claro, exactamente, sí. Sí, o por ejemplo, puede pasar de que, no sé, en el peor de los casos, armaron mal el péndulo y hay, por ejemplo, alguna fuerza disipativa que se come el periodo. O sea que el periodo cada vez es más chico o más grande. Entonces pueden contar de que, bueno, esto pasó porque el péndulo estaba mal armado y hay algún problema en medio. O, por ejemplo, bueno, pues... Yo creo que no va a haber mucha diferencia entre los péndulos, más que los números no creo que haya mucha diferencia. Entonces sería como, o sea, explicamos el de cada uno y el de final terminamos haciendo como una especie de conclusión diciendo, bueno, nos da distinto por estos motivos, perfecto. Gracias. Ahí preguntaba Felipe si hice el histograma en Google Sheet, no lo hice nunca, pero el Excel que tengo... Yo viste que subí el video de cómo hacer el histograma, me parece que es más de 2016, no me acuerdo no me acuerdo qué versión, pero la idea es muy parecida.
Hay un video en YouTube de cómo hacer el análisis de datos, está el histograma, no sé si lo pudieron chusmear. Bueno, lo último, bueno, acá están las referencias que puse en el PowerPoint. Y lo último para terminar, es muy importante cuando ustedes terminen el informe que le den una relectura. Y en esa relectura, yo acá puse una suerte de preguntas que uno se podría hacer para ver si el informe está completo. O sea, si realmente lo terminé. Que por ejemplo pueden ser, no sé, si la introducción motiva la lectura del informe, o cosas más básicas como si están bien numeradas las figuras, si todas tienen epígrafe. Más que nada, sobre todo porque ustedes son varios y tienen que unir el trabajo de 3 o 4 personas. Entonces, asegúrense de que una vez que unen todo, cada uno léalo de forma crítica y corrija lo que haya que corregir. Lo digo porque me ha pasado de que vengo leyendo un informe y en algún momento dice, acá falta lo de Jorge. Bueno, no debería aparecer en un informe terminado. Esas cosas pasan cuando uno no lo lee. O, qué sé yo, si van a unir 4 trabajos, asegúrense que las letras sean las mismas, ¿no? Si uno escribe en Arial 12, que todos escriban en Arial 12. Si vengo leyendo Arial y de repente cambia Comic Sans, bueno, son cosas que uno puede, son pavadas que uno puede corregir para que quede mejor. Si uno puede lograr la experiencia, compartirla con sus compañeros de grupo para que midan con sus cronómetros a partir del video y luego sacar promedio, me parece que va a ser muy complicado. Vos decís para tener el mismo péndulo. A mí el tema del video es que vas a agregarles errores. Porque tenés la resolución del video, de vuelta tenés el error en el ojo humano. Si quieren probarlo no hay problema, pero yo creo que es más simple que cada uno haga su péndulo y mida. Me parece que va a cosa. El tamaño de letra, eso elijan ustedes. Obviamente no usen letra 48, pero, a ver, no es... capaz, esto me pasaba a mí cuando empecé a escribir informes, no es importante que el informe sea larguísimo. Si el informe tiene 20 hojas, es un garrón. La verdad que es preferible tener un informe compacto, conciso, que un informe larguísimo y tedioso. Pero más o menos yo creo que un informe de este tipo debería tener entre 5 y 8 hojas, 10 hojas como mucho si usan una letra muy grande y gráficos grandes, pero más o menos calculen que debe estar por ahí la longitud del informe. Bueno, creo que acá termina la charla. Si quieren preguntar lo que quieran sobre la charla, seguimos. Después, imagino que van a tener un montón de preguntas de laboratorio. Si tienen eso lo resolvemos después, pero no sé si quieren preguntar algo más de la charla. Profe, una consulta. Entonces nosotros el trabajo lo entregamos el 19. Previo a eso no hay que hacer ninguna entrega, ¿o sí? No, previo a eso no. O sea, el 19 tiene que estar el informe completo, la versión final, la mandan por mail. Y otra consulta, yo había hecho las mediciones y todo, pero tuve varios errores porque a veces se me pasaba mis periodos o por la viste que me funcionaba dentro del teléfono, entonces las quiero volver a hacer. Si veo que hay algo raro, ¿te puedo mandar un mensaje consultando? Sí, obvio, lo que perfecto. necesiten. Si quieren hacer un Zoom por grupo, avísenme, lo coordinamos y lo hacemos, no hay drama. Perfecto, gracias. Si tienen dudas de cómo hacer las cuentas en el Excel, avísenme, lo vemos. Si tienen dudas de cómo escribir el informe, lo vemos, eso pregunten. O sea, mándenme un mail, díganme alguna señal y se puede coordinar y lo vemos, no hay drama. Perfecto, muchas gracias.
No, nada. Si tienen mismo dudas con respecto a, ¿cómo se llama esto? Al cálculo de errores, vamos para adelante. Después yo voy a subir les voy a pasar el PowerPoint y les voy a pasar uno de ajuste lineal de cómo se hace, pero ya lo había contado en el video, pero se los paso igual. No sé si quieren comentar algo más. Sí, profe, entonces, el informe es uno individualmente donde mencionamos lo que le pasó a nuestros compañeros de grupo, o es uno por grupo. No. O sea, vos ponemos todo. En su grupo son 4, ponele. Entre los 4 hacen un informe. Ah, uno por grupo, ok. Uno por grupo, sí, contando la experiencia de los 4. Por eso es lo que decía que cuando listo, lo unan, fíjense de que quede como un único informe, no como 4 informes tipo Frankenstein que van para cualquier lado. Después fíjense que gracias. Nos habíamos dividido, había un grupo que estaba con Cristian, un grupo que estaba conmigo. Si pueden, tratemos de respetar eso. Okay. O sea, si estaban con Cristian, mándale a Cristian el informe corregido, el informe terminado el martes que viene. Si estaban conmigo, mándenme a mí, a mi mail, el informe completo, ¿no? Sí, gracias. Profe, tengo una duda. Dale. Una vez que se entrega el informe y llegan a, no sé, a ver un par de errores, ¿hay que reentregarlo de vuelta corrigiéndolos? Sí, probablemente es solo una entrega. Probablemente va a ser un ida y vuelta hasta que el informe esté bien aprobado. O sea, nos van a mandar el informe, si lo vamos a corregir, le vamos a decir, che, mira, esto capaz que te convenía escribirlo así, este gráfico, no sé, ponele el nombre de los ejes, etcétera, etcétera. Se los mandamos, ustedes lo corrigen y después en algún momento va a tener una nota eso. Y, profe, Buenísimo. una pregunta. ¿Entonces no vamos a tener los 4 laboratorios al final? ¿Solamente vamos a tener uno? ¿O por el momento es lo que sabemos? Por el momento lo que vamos a tener es uno. Si, qué sé yo, se Perfecto. levanta la cuarentena la semana que viene, cosa que no creo que pase, y podemos hacer el resto del laboratorio, buenísimo. Pero por Perfecto. ahora el único experimento que podemos hacer en casa es este. Ah, está bien. Se puede Gracias. llegar a hacer el 4 si todos tienen una balanza en su casa, pero creo que no todo el mundo tiene una balanza en su casa. El resto de los informes, el 2 y el 3, necesitamos sí o sí el fotointerruptor y eso sí que no hay en nuestras casas. Bueno, hasta acá estamos de la parte de informes. Voy a cortar acá la grabación, así empieza... Ay, perdón. La parte de recién no la grabé, pero bueno, casi que la voy a repetir. ¿Dónde están las hojas? Agregar hojas. Entonces, me habían preguntado por la parte de los logaritmos, cómo sacábamos el error. Entonces, la idea es que vamos a hacer un poco de memoria de dónde sale la parte de logaritmos. Uno tiene que t cuadrado es 4pi cuadrado. Esto es así. Uno tiene que el periodo es esta fórmula que tiene acá. 4pi cuadrado raíz de L. Perdón, hice algo mal, lo escribí mal, por supuesto. Ahora sí. Mezclé dos fórmulas. Uno tiene, esta es la fórmula del periodo. Entonces, esto, si uno grafica periodo en función de L, esto va a obtener puntos que no son lineales, sino que va a ser una cosa así. Sería una función raíz de x. ¿Sí? Hay programas que uno puede ajustar por funciones raíz de x, pero en general eso suele tener más error de que si uno
ajusta por una lineal. Entonces, un truco que se usa mucho es aplicar logaritmos a ambos lados de la ecuación. Uno puede poner el logaritmo que quiera. Yo voy a usar el natural porque es el más fácil para derivar, ¿sí? Pero uno podría usar el logaritmo en base 10, eso no hay ningún problema. Entonces, cuando uno aplica un logaritmo, con las propiedades del logaritmo, ¿sí? Esto es raíz de L, raíz de G, ¿sí? El logaritmo, el producto, lo separa como suma. Entonces, yo puedo reescribir mi ecuación de esta manera, que es lo que les aparece en la guía. Lo hago con detalle por si alguno no se había dado cuenta. ¿Sí? Y por ejemplo, cuando yo tengo el logaritmo de raíz de L, ¿sí? El logaritmo, acuérdense que los exponentes los saca multiplicando. Entonces, esa raíz la puedo reescribir como un multiplicando por un medio. Entonces, ahora me queda de vuelta una función lineal, donde el logaritmo de L, a ver si lo puedo agarrar, sería la X, o sea, la variable independiente. El logaritmo de T sería la Y, la variable dependiente. El 1/2 sería mi pendiente. Y esta cantidad que está acá, que es la que nos va a importar, es la ordenada del origen. Entonces, ahora uno puede hacer un ajuste lineal en el que grafica logaritmo de L versus logaritmo de T, ¿sí? Y les van a quedar los puntos más o menos alineados. Entonces uno puede hacer el ajuste. ¿Está bien? Entonces, de ese ajuste, uno va a obtener una pendiente que más o menos le debería dar un medio, ¿sí? Por este 1/2 que está acá. ¿Sí? Eso es una forma de chequear de que uno hizo las cosas bien. Si esta pendiente me da 2, probablemente agarré todo al revés. Si me da 20, bueno, debo tener algún error en algún lado. Y la ordenada de origen es esta cantidad que está acá. Que me voy a pasar de hoja. O sea, yo tengo que la ordenada de origen. ¿Sí? Acuérdense que esta ordenada de origen viene con un error. Va a ser 2pi raíz de g. ¿Sí? Entonces, si yo quiero calcular g, la voy a tener que despejar de acá, de esta ecuación. ¿Cómo se despeja eso? Bueno, el logaritmo pasa para el otro lado como exponencial. Me va a quedar acá 2pi raíz de g. Bueno, no quiero aburrir mucho con el despeje. Pero si uno despeja esto, le va a quedar que la gravedad, si yo hice bien la cuenta, es 2pi al cuadrado por la exponencial de menos 2b. ¿Sí? Eso lo pueden despejar ustedes tranqui en casa. Pero entonces acá tendría una fórmula para gravedad. Como yo calculé, o el ajuste lineal me dio la pendiente, pongo, la ordenada de origen, pongo lo que me dio la ordenada de origen y con eso saco la gravedad. Ahora, ¿qué hago con el error? Bueno, esta gravedad depende de un solo parámetro, depende de b. Entonces, el error en la gravedad por propagación de errores va a ser la derivada parcial de la gravedad con respecto a la variable b, eso con módulo, por el error en b. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos que hacer es derivar la fórmula, ¿sí? El 2pi es una constante, así que queda exactamente igual. Y cuando derivo una exponencial, acuérdense que la exponencial queda igual. Y por regla de la cadena me va a tirar un menos 2. Que lo voy a poner como 2 porque tiene acá un módulo. Así ya le aplico el módulo. Y todo esto queda por delta B. ¿Sí? De vuelta, cuando ustedes hacen un ajuste lineal, viene con su error. ¿Sí? Después hay un PowerPoint que les voy a agregar para sacar errores de ajustes lineales. Uno la ordenada de origen la tiene del ajuste, tiene el error, simplemente lo pone en la calculadora y eso hace la cuenta.
con respecto a errores, a mí me parece que el error en esta cantidad, depende de cómo les dio el ordenador de origen y qué sé yo, pero probablemente sea más grande que en el caso anterior. A mí me dio muy feo, me dio como 1,36. ¿Sí? Puede ser que tengan errores como estos. No creo que mucho más grande, pero puede ser que les aparezca esto. Que nada, que como es un error, acuérdense de redondearlo a 1 sería. Pero esta es la forma con propagación de errores, sacar delta G en el caso de los logaritmos. Sí. Me preguntaban... Listo, gracias, profe. Entonces, espero que para el delta B, para calcular eso y ya está. Claro, el delta B después voy a subir un PowerPoint de cómo calcularlo. Igual lo hice en el video, pero lo pueden ver. Yo calculé delta G. Sí, pero ¿se entiende lo de delta G así o lo calculaste de otra forma? Y Abril quería a la página anterior. ¿Esta es la página anterior? ¿Está bien esa o la anterior anterior? Si querés, Milena, activa el micrófono y decime. Como lo habías calculado en la primera clase. Ay, ¿cómo lo calculé? ¿Cómo lo expliqué en la primera clase? No me acuerdo. Ah, ya sé lo que... Sí, a ver, la primera clase, no me acuerdo porque fue hace mucho, pero yo había hecho G, era... Yo no me acuerdo ni dónde lo dejé. Yo había despejado que G era 4pi cuadrado. ¿Dónde lo tengo acá? L t cuadrado. Esto, ¿no? Y yo había hecho la cuenta para delta G. Que me había quedado algo como 4pi cuadrado t cuadrado delta L más algo así, un 8 creo que es acá, 8t al cubo, estoy haciendo rápido. Yo había hecho esto, así había calculado el delta G, ¿no? No, tampoco. Bueno, igual déjame aclarar esto. O sea, si uno calcula G así, ¿sí? Lo hace a través de la longitud y el periodo, no está pasando por el ajuste lineal. Entonces, el error va a venir de acá. El ajuste lineal lo que hace es evitar pasar por acá, que esto probablemente tenga mayor error, y conseguir un dato un poco mejor. La primera parte, no me acuerdo. ¿Qué primera parte? La primera parte, lo del error humano, lo de dividir por el delta t, que lo dividíamos por 5, por 20, eso es la primera parte. Después teníamos lo de las 100. Sí, si no después, tranqui, mandámelo en el mail y lo vemos. Lo mismo, si necesitan que vea los datos o algo, avísenme y eso no hay drama. ¿Hay alguien preguntándome? No escucho, perdón. Pone 8 pm Bari. Bari es Italia. Eso está bien porque
llegué a hacer live con Ilariano. 7 p.m. London, también capital conocida, estamos listos. Juan, el micro. 7 p.m. London, 2 p.m. Nueva York y 3 p.m. Buenos Aires. O sea, claro, Bueno, pero no sé si... puede ser porque Mirena, ¿querés mandármelo al mail y lo vemos en un rato? No sé si quieren preguntar algo más. Dale, genial. Sí, cualquier cosa comuníquense conmigo, no hay problema. Si quieren hacer un Zoom por grupo, no hay drama. Si tienen algún problema con los resultados, eso, chiflenme. Lo único, avísenme porque si no me dicen nada, no sé si hay problemas o no. Pero, nada, eso. Bueno, los dejo por hoy. Cualquier cosa de vuelta en serio, me dicen por mail y vemos qué hacemos. Bueno, y de vuelta la idea es tener el informe para el martes, no se queden dormidos y hacerlo a última hora. Más que nada ahora sí tenemos las clases 8:30, así no ven la clase con ojeras. Pero bueno, cualquier cosa me chifla. Bueno, nos vemos. Chau. Chao, profe, gracias. Chao, hasta luego.